Amigos, bienvenidos nuevamente al canal y bienvenidos a un nuevo video de reflexión sobre, en este caso, economía. Hemos estado hablando mucho de economía y de la economía venezolana, tanto en las cápsulas de análisis como en los videos precedentes a este que hemos hecho acá en el canal, pero a propósito de cosas que están sucediendo y el estado de la cuestión actual en términos económicos en Venezuela, quise grabar un video que de manera rápida y sumaria hiciera un resumen sobre la evolución, si es que ha habido, en términos económicos del proceso chavista, desde que llegó Hugo Chávez al poder y luego con la llegada de Nicolás Maduro, quien a través de métodos de usurpación se mantiene todavía ejerciendo la presidencia de la República. Bien, arrancamos con lo primero y es que yo creo que nadie discutirá, más allá de que simpatice o no con Chávez, y los que simpatizan son cada vez menos, cuando no casi inexistentes al momento actual, que en los años 2002, más o menos, 2003, y son años, por cierto, del afianzamiento del control cambiario en Venezuela, con Hugo Chávez en la presidencia, la gente sentía que tenía alguna capacidad de consumo en Venezuela. Había cosas que eran muy baratas en el país, había bienes y servicios que la gente podía adquirir, y esto tiene una explicación muy básica, que siento que a veces ha sido descuidada. Y la explicación, digamos, que funge como paraguas de todo lo que ocurre en el proceso económico venezolano de aquellos años, es que 2002 y 2003 son años en los que se produce el primer gran boom petrolero venezolano en época de Chávez. Un boom petrolero que, por supuesto, además supera en términos cuantitativos el boom petrolero que tuvo Venezuela en el año 1973 bajo la presidencia de Carlos Andrés Pérez en la primera oportunidad en la que fue presidente de la República. Y ese boom petrolero de Chávez, de hecho, es cuantitativamente más intenso, es decir, es más amplio el margen de dólares que deja al Estado Nacional la venta de petróleo en esos años, y además es, en términos de intensidad, de duración, es más prolongado. El boom petrolero chavista se prolongará aproximadamente por 10 años. Más o menos hasta el año 2012, los precios del petróleo no van a declinar ostensiblemente en Venezuela. Va a haber momentos incluso en el que ese precio del barril petrolero venezolano, y corrijo cuando digo boom petrolero chavista, porque no tiene nada que ver en realidad que Hugo Chávez ejerciera la presidencia de la República, como no tuvo nada que ver el boom petrolero de Carlos Andrés Pérez con que Carlos Andrés Pérez hubiese sido presidente de la República. Eso obedece a factores internacionales, obedece esencialmente a la situación en Medio Oriente y, digamos, los incentivos de seguridad, de inestabilidad que vean los mercados internacionales en cuanto a los países productores, exportadores de petróleo, para tasar el valor del barril en el mercado, de manera que no hay incidencia directa de Chávez en el afianzamiento del precio del barril, como muchas veces se quiso vender, ¿no? Y Chávez lo quiso decir. Pero hay una correlación evidente entre grandes ingresos petroleros y una política del Estado, representada en el gobierno de Chávez en aquel momento, de crear consumo artificial en la población. Y cuando hablo de consumo artificial, básicamente hablo de una cosa que yo podría resumir como afianzar la creencia en los venezolanos de que se puede vivir por encima de los ingresos reales. Es decir, por encima de lo que usted trabaja, por encima de lo que usted gana, usted puede vivir. Y entonces usted vive sobre sus expectativas. Y así en esos años se afianza el modelo de control cambiario, se afianza la repartición discrecional de los dólares a través del Estado venezolano, con los cupos de viajeros, con los cupos electrónicos para que la gente comprara cosas por internet. Gente que nunca viajó en ese momento a muchas partes del mundo, gente que viajaba por placer, otra viajaba simplemente para hacer lo que decíamos los venezolanos, raspar los cupos, es decir, pasar las tarjetas en algunas partes del mundo y obtener el efectivo que les daban, porque en realidad daban demasiados dólares a veces para el número de días que pasaba como estadía la gente en esos países, de manera que la gente no iba a desaprovechar esos dólares que a unos precios irreales con respecto al bolívar les brindaba el Estado venezolano. Y esos serán años en los que mucha gente incluso creerá que se puede experimentar una movilidad social ascendente, vehículos, apartamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Son años que llegarán a un colapso, como les digo, cuando el gran boom petrolero de la época chavista se viene abajo. Y el final del boom petrolero coincide extrañamente con la muerte de Chávez y con el ascenso a poder de Nicolás Maduro. Ya cuando Chávez estaba enfermo había empezado a declinar el precio del petróleo venezolano en los mercados internacionales. Pero cuando llega Maduro la cosa se hace más evidente. Por cierto, hay un factor que se correlaciona con todo esto,
que es que en ausencia de todos estos petrodólares, de todo este gran volumen de dinero que permitía además mantener un bolívar artificialmente apreciado, es decir, esa paridad cambiaria irreal que existía en Venezuela, se verá luego de la muerte de Chávez, el ascenso de Maduro al poder, la cara más fea del chavismo, y es la cara esencialmente real del chavismo, que es la cara militar, la cara represora, la cara de los presos políticos. Todo eso se incrementa exponencialmente cuando Nicolás Maduro llega al poder. No es porque Nicolás Maduro sea más malo o más bueno que Chávez, simplemente esto obedece, como ya les he dicho, al hecho de que el barril petrolero ya no era aquel que tenía Hugo Chávez, de manera que no permitía ese barril petrolero servir de antifaz, de mascarón de proa, de máscara a el proceso político real que se vive en Venezuela. Y es un proceso donde sustancialmente el Estado venezolano no había hecho nada más allá de darle dádivas a la gente para crear situaciones, repito, en las que la gente viviese por encima de sus posibilidades reales. Cuando llega Maduro al poder, se trata de sostener esta especie de quimera donde todo el mundo podía tener acceso a todas las cosas. Y fundamentalmente la gente quería tener acceso a alimentos y a medicamentos, porque la gente necesita comer y la gente se enferma. Cuando Maduro toma el poder, lo que se emprende además entonces es una política de extrema fiscalización de los productores, de los comerciantes y de todos los que tengan que ver generalmente con estos dos sectores. Podríamos hablar en términos generales de todos los sectores de la economía venezolana, pero esto se expresa muy bien en el tema de los medicamentos y en el tema de los alimentos, donde se ve muy claramente. ¿Qué apeló a hacer Maduro? Organismos que ya existían de fiscalización al comercio, de fiscalización a la industria, la poca que quedaba. Maduro se empeñó en fiscalizarla hasta lo último, se empeñó en congelar precios de bienes y servicios, se empeñó en crear una especie de camisa de fuerza para que el mercado no actuase. Entonces lo que teníamos en Venezuela era gente que quería seguir teniendo el paquete de harina de maíz precocida a un valor irreal, que no tenía nada que ver con que esa harina de maíz fuese o no producida en Venezuela. Es que el valor era irreal, y era tan irreal que a veces el empaque en el que venía envasada ese kilo de harina de maíz precocido valía más que el costo de venta al público del producto como tal. De manera que eso era insostenible. Y esa fue la política de Maduro durante gran parte, diría yo todos, la primera parte de su periodo presidencial de 6 años. Pero luego hemos pasado, y aquí venimos a tiempo presente, el tema del día de hoy, hemos pasado una etapa que poco se ha descrito, que poco se aborda. Y cuando se aborda se hace de muy mala manera, porque se dice entonces que los precios ahora se comen el salario de la gente y que parece que los precios ahora están a precio internacional, de manera que Maduro ha permitido que floten los precios y por ende Maduro es un neoliberal salvaje, un capitalista salvaje, lo cual no es cierto. En Venezuela lo que se ha permitido, curiosamente, es sí que muchos de los precios de los bienes y servicios ya se equiparen a el costo de los mismos en los mercados internacionales. Usted ve lo que cuesta ahora, por volver al ejemplo, el kilo de maíz de harina, el kilo de harina de maíz precocido, y ese kilo de harina de maíz precocido se parece más o menos a lo que cuesta en Colombia, a lo que cuesta en Ecuador, a lo que cuesta en los Estados Unidos o en Panamá. Incluso en Europa, usted ve lo que ocurre con los licores y es más o menos lo mismo. Usted ve lo que ocurre con el precio de la carne y allí hay algunas diferencias, pero se equipara un poco más. Igual pasa con el pollo, igual con otras proteínas. Igual pasa con muchos alimentos. Lo mismo ocurre, por cierto, volviendo a nuestro ejemplo inicial, con los medicamentos. Pastillas que eran muy económicas como antihipertensivos, como pastillas que toman los diabéticos, como el tema de la insulina, que prácticamente eran puestos al servicio del consumidor a precios irreales, casi regalados en algún momento, ahora se han dejado flotar en el mercado. Pero lo interesante, mis amigos, es que lo que ocurre acá es que se deja que los precios floten, pero los ingresos siguen siendo sencillamente ridículos en Venezuela. No hay un ingreso real en Venezuela al día de hoy, dentro de los esquemas que prevé estos esquemas nefastos del salario mínimo, los tabuladores, los incrementos graduales del salario mínimo, que permita equiparar o sufragar todo el costo de estos productos, de estos bienes y servicios. Lo que ocurre acá, además, es que todo se ha potenciado en cuanto a los males de la vieja economía venezolana. ¿Y cuál era el mal esencial de la vieja economía venezolana? Que era una economía esencialmente importadora y que tenía poca capacidad de producir. Y no tenía capacidad de producir porque los incentivos para producir eran muy bajos. Había demasiada fiscalización, había demasiadas trabas
y entonces era más fácil que viniese un empresario de estos de acá, de estos de medio pelo, y lo que se metiese fuese a importador, y entonces traía containers, a veces sí, a veces no, a veces ni siquiera importaban nada. Pero lo que estamos viendo al día de hoy es que lo que está en los anaqueles, lo que está en las vitrinas de los comercios, es esencialmente importado porque sigue siendo más atractivo importar que producir. Hay todo un proceso entonces de liberalización a medias de la economía, pero con unos ingresos que no equiparan o que no logran compensar esa liberalización. Y digo que es una medio liberalización porque nuestra economía sigue teniendo controles cambiarios, de manera que el dólar no puede flotar libremente. Sigue teniendo fiscalizadores que se apersonan arbitrariamente en un local, en un comercio, en cualquiera de este tipo de industrias, las pocas que quedan en Venezuela, porque lo que se ha matado es la industria nacional y se ha potenciado, repito, la importación. Y discrecionalmente pueden decidir si ese comercio, si ese pequeño empresario puede seguir adelante o no puede seguir, porque le imponen una multa que es sencillamente impagable, y a veces no le imponen ninguna multa porque se escapa de la ley, entonces lo que hacen es volverle la vida imposible. Aquí no hay, en ese sentido, una liberalización plena de la economía. No hemos llegado a eso todavía. Lo que se ha permitido es que algunos precios de bienes y servicios floten, otros se mantienen todavía congelados. Y un ejemplo de ello es el tema de los servicios básicos de los venezolanos. Luz, agua, internet, servicio telefónico, compañías de televisión por cable. Eso sigue estando congelado bajo la ley en Venezuela. Pero es una extraña mixtura que se ha producido luego de que Hugo Chávez pretendiese, bajo un bojotón de millones de dólares que ingresaban por vía de barril petrolero, crear una economía artificial. Luego Maduro trató de sostener esa economía artificial por muchos años y ahora no le ha quedado otra sino que transigir con algunos mecanismos de mercado, no porque Maduro sea un ferviente capitalista, no porque Maduro sea un neoliberal ni sea un hombre de derecha, no, sencillamente porque el mercado siempre gana y porque el mercado reclama los espacios y porque sin economía de mercado no hay economía posible. Les pido que por favor compartan este video en sus redes sociales, que le den like al mismo, que se suscriban al canal, activen la campanita, porque si activan la campanita, además se enteran de primeros cuando subo nuevo material y todo el contenido que subo a través del canal. Y además les doy una primicia: si se van y se suscriben en mi canal de Patreon, en mi cuenta de Patreon, patreon.com/neoadolfo, van a tener acceso a una continuación de este video que tiene que ver con responder una pregunta. ¿Puede la economía venezolana, amén de Maduro, de Guaidó, de Capriles, de María Corina Machado, puede la economía venezolana ser una economía normal? Reformulo la pregunta: ¿puede la economía venezolana ser una economía liberal como las que hay en la mayoría de los países normales y modernos del mundo? Eso lo voy a tratar de responder en Patreon. Si quieren ver este video, suscríbanse a mi Patreon. También les estoy muy agradecido por toda la ayuda que me están prestando a través de esa plataforma. Sin más que decirles, hasta la próxima.